viviendo bajo un nombre falso durante casi 20 años. Por fin estoy listo para explicar el porqué. Cuando era joven me gustaba dar paseos por mi pequeño pueblo. Aunque había vivido en Red Elm toda mi vida, nunca me aburrí de su paisaje. Me encantaba tomar el aire fresco mientras caminaba, el sol calentando mi piel y una suave brisa que atravesaba mi cabello. Saludaba a todas las personas que se cruzaban en mi camino y tenía una sonrisa en mi cara la mayoría de las veces. Por supuesto, la vida no era perfecta y mis viajes a pie no fueron del todo por mi elección. Yo tenía poco dinero y no tenía un vehículo, pero el futuro parecía brillante. Recientemente había terminado la escuela secundaria y comencé a trabajar en la única tienda de comestibles de la ciudad. Y supe que con el tiempo podría ahorrar lo suficiente para pagar un pago inicial en un coche modesto. A diferencia de mis compañeros de clase que habían dejado atrás la vida de un pequeño pueblo en los días posteriores a nuestra ceremonia de graduación, yo no tenía ningún deseo de dejar Red Elm. No me faltaba ambición, simplemente yo era feliz aquí. Para mí la idea de pasar el resto de mis días en la ciudad a la que llamé hogar sonaba como una felicidad tranquila y sin complicaciones. Más tarde reflexionaría sobre este optimismo y me sentiría tonto. La luz del sol aún no había bajado por mi ventana cuando un compañero de trabajo agotado llamó para preguntarme si podía cubrir su turno. Esto porque su hijo se había enfermado durante la noche y él lo habría llevado de urgencias al hospital, dejándolo incapaz de ir a trabajar, y nuestra tienda tenía poco personal ese día. Ansioso por ganar algo de dinero extra, le dije que estaría ahí y que me vestiría rápidamente. El hombre me roía mientras caminaba hacia el trabajo. He tenido tanta prisa que no tuve tiempo de comer. Pensé en los sándwiches de huevo y salchicha que la tienda servía para el desayuno y mi estómago gruñó audiblemente. Si llegara lo suficientemente temprano, tendría tiempo para devorar uno rápidamente antes de que comenzara mi turno. Había un atajo a través de un pasto cercano que normalmente evitaba, pero que me llevaría a la tienda con minutos de sobra. El lugar estaba insostenible y cubierto, probablemente lleno de roedores, serpientes y otras pequeñas criaturas sobre las que un pie sin pretensiones no podría pisar. Aunque la idea de tal encuentro fue suficiente para hacerme temblar, no quería pasar un turno largo luchando contra un apetito que rugía más fuerte con cada hora que pasaba. Así que decidí cortar el paso con una opción que tendría un efecto asombroso e irreversible en mi vida. Prácticamente podía probar el café que estaba planeando beber cuando tropecé con algo que no se podía ver. Dejé escapar un aullido de sorpresa antes de recuperar el equilibrio, rezando para que no hubiera incurrido en la ira de nada al acecho o venenoso. Miré hacia abajo y vi una mano humana con dedos rígidos y pálidos adornados con uñas pintadas como óvalos rosados delgados. El shock se apoderó de mí. Jadeé y tropecé hacia atrás con mi corazón que se agarraba mientras miraba con incredulidad el horrible descubrimiento que mi torpe pie había descubierto. Con la mano estrecha separé la hierba hasta la cintura para encontrar a una mujer acostada ahí. El sol naciente se estaba reflejando en sus cristalinos ojos sin vida. Las hojas de hierba triturada descansaba debajo de su cuerpo y se aferraba a su largo cabello rubio. Sus labios encerados estaban ligeramente separados, como si hubiera estado en medio de su último suspiro cuando murió. Las piernas de la mujer estaban magulladas y estaba descalza, con los dedos de los pies pulidos con el mismo tono delicado que sus uñas. Una flor de sangre había florecido sobre su corazón, manchando la tela de su vestido de color perla con carmesí. Recuerdo que corrí a casa y balbuceé mi pánico en el teléfono. Los oficiales llegaron poco después trayendo consigo cinta amarilla sobre la escena del crimen y haciendo preguntas. Yo les respondí a todos lo mejor que pude en mi estado agitado.
Le expliqué que lo que ocurrió fue el resultado de tomar un atajo de camino al trabajo, pero insistieron en que los acompañara a la estación de policía de cualquier modo. Yo no estaba en condiciones de declinar. El interrogatorio duró horas. Nunca dejé de profesar mi inocencia. No fue hasta que hablaron con mi jefe y compañero de trabajo quienes confirmaron que me habían llamado inesperadamente al trabajo esa mañana que la policía finalmente comenzó a creerme. El forense local pronto fortaleció mi coartada. Dijo que la mujer probablemente había sido eliminada durante la noche anterior mientras yo trabajaba en un turno que comenzaba al mediodía. Las cámaras de seguridad de la tienda confirmaron que nunca salí de las instalaciones hasta que me dirigí a casa alrededor de las 11 en punto, lo que obviamente me había impedido de cometer este delito. En ese entonces la tecnología del ADN todavía estaba en sus etapas rudimentarias, pero yo les proporcioné tanto una muestra como mis huellas dactilares, y ninguna de las cuales apareció en el cuerpo de la mujer. Para mi gran alivio ya no me consideraban un sospechoso, pero mis problemas acababan de empezar. Aunque era inocente a los ojos de la ley, el resto del pueblo era mucho menos caritativo. Aunque era inocente a los ojos de la ley, el resto del pueblo era mucho menos caritativo. Los rumores se propagaron por todo el pueblo como la pestilencia. Las acusaciones se susurraron a los oídos de cualquiera que escuchara. En el trabajo, los clientes a los que tan a menudo saludaba con una sonrisa ahora apartaban los ojos y se fijaban en mí con un resplandor ácido y desconfiado. Muchos de mis compañeros de trabajo evitaron estar en mi presencia, mientras que otros me toleraban cortésmente con aparente desconfianza. Había mucha agitación e incertidumbre sobre qué decir. Incluso mi jefe, un hombre para el que estaba orgulloso de trabajar y que consideraba una figura paterna, parecía visiblemente incómodo a mi alrededor. Las personas que pensé que eran mis amigos me dieron poco a poco la espalda con miedo de ser empuñados por mi merecida reputación. Yo me sentí incómodo donde quiera que iba. Un día llegué a casa y descubrí que mi puerta principal había sido destrozada. La palabra asesino estaba pintado con pintura roja brillante deletreadas furiosamente ahí. Mi propietario me cobró por los daños. Yo no protesté, tenía miedo de separar mi ya tenue comprensión de mi contrato de arrendamiento. El estigma de alquilar a un loco lo hizo ansioso por una razón para deshacerme de mí. Sentí que estaba perdiendo el día que pasaba. Los paseos que una vez esperaba ahora se sentían arduos. Cada paso que me acercaba al pasto fue un recordatorio de la tragedia que me había desenterrado y de cómo había alterado tan drásticamente el curso de mi vida. Así que pensé en la mujer constantemente. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era? ¿Tenía esperanzas, sueños y personas que la amaban antes de que alguien le quitara la vida y la dejara pudrirse en la hierba descompuesta? Si no fuera por la chica con fiebre de mi compañera de trabajo y mi estómago vacío, podría haber mentido ahí sin ser detectado durante años. Seguí la escasa cobertura del caso en el pequeño periódico local del pueblo y me enteré de que una investigación estancada hasta ahora no había podido descubrir su nombre y mucho menos la identidad de su asesino. Ella fue enterrada en una tumba sin marcar. Muchas veces consideré colocar flores en ella, pero temía que el acto se interpretara como una admisión de culpa y creara un espectáculo. Eventualmente, ni siquiera mis noches se liberaron de la miseria que había consumido todas las demás facetas de mi existencia.
Empecé a temer cerrando los ojos con miedo de ser atacado por otra pesadilla realista e implacable en el instante en que me quedaba dormido. Cada horrible sueño consistía en que yo estuviera congelado en la cama mientras el olor a hierba y anzuelo impregnaban el aire. La mujer se cernía sobre mí lentamente, tan cerca que su pelo colgando se cepillaba contra mi cara aterrorizada. Su piel era palpable. Ella lloraba con sollozos de dolor rompiendo a través de su pálido cuerpo mientras las lágrimas llovían bruscamente sobre mi piel como fragmentos de hielo. Yo agarré mis sábanas con miedo y en su lugar solo sentiría cotones de suciedad de pasto entre mis dedos. Por favor, dime qué puedo hacer para detener esto. Yo le rogué noche tras noche, pero ella nunca dijo ni una sola palabra. Los años se prolongaron, cada uno de ellos se sentía tan solitario. A medida que el panorama de internet crecía, también lo hizo mi deseo de más respuestas. Una tarde particularmente melancólica me atreví a ir a la biblioteca y usar un ordenador. Miré con cautela por encima del hombro y contuve la respiración mientras escribía la información del caso en un motor de búsqueda con la esperanza de descubrir nuevos desarrollos. Fue entonces cuando me enteré de que los horribles rumores de los que no había podido salir durante tanto tiempo habían llegado a los tableros de mensajes locales, donde obviamente eran golpeados por miradas indiscretas y sometidos a especulación. Casi todas las publicaciones estaban llenas de mentiras fantásticas y directas. Lo vi en la oficina de correos el otro día. Él me miró con una mirada de maldad. ¿Crees que eso es malo? Una amiga dijo que lo escuché reírse de salirse con la suya cuando estaba haciendo sus compras. Y pensar que todavía lo dejaban trabajar en esa tienda. Solo podemos esperar que algo lo golpee antes de que lastime a otra persona, si aún no lo ha hecho, claro. Me siento tan mal por esa pobre chica. Refresca en mi memoria, ¿cómo se llamaba de nuevo? Yo salí de la biblioteca, me fui a casa e hice las maletas. Aunque estaba enfermo por los rumores que se habían congregado para difundir las invenciones y avivar las llamas de esta indignación, la persona con la que estaba más enfadado era conmigo mismo. Fui un tonto al haber creído que podría tener una segunda oportunidad en este pueblo. Mi visión idealizada de mi ciudad natal había manchado mi perspectiva. Ahora la gente del pueblo nunca me perdonaría por el crimen que no había cometido y ninguna cantidad de paciencia podría poner fin a esto. La revelación fue aplastante pero liberadora, ya que me permitió ver por fin que mi única opción real era empezar de nuevo en algún nuevo lugar. Agoté mi cuenta de ahorros y salí de la ciudad en medio de la noche sin contar ninguno de mis planes. Adquirí un nuevo nombre usando un método que no dejaría ningún rastro para que los buitres me siguieran. Me puse tinte en el cabello, unas gafas y una barba desaliñada disfrazaron mis rasgos lo suficiente como para hacerme irreconocible. Con mi partida llegó una promesa que me hice a mí mismo, que nunca más debía buscar el caso en internet. Nunca podría seguir adelante con mi vida mientras continuara echando un vistazo a las ruinas de mi pasado que arde detrás de mí. Cuando puse la cabeza sobre una almohada de la habitación de un motel y cerré los ojos, esperaba reanudar las pesadillas familiares. Pero oh no, para mi gran sorpresa, dormí tranquilamente por primera vez en años. En ese momento, las redes sociales se limitaban a los tablones de anuncios en internet y blogs considerados arcaicos según los estándares actuales, lo que facilitaba la ocultación de mi vida antigua y más difícil para otros encontrarme. Me instalé en una ciudad, en una pequeña comunidad.
Trabajé en una serie de trabajos ocasionales antes de descubrir mi talento oculto en carpintería. Un aprendizaje me dio la oportunidad de forjar una nueva carrera con mis propias manos. Pronto gané mi primer contrato y empecé a ganar más dinero que nunca antes. Para entonces, los malos sueños habían cesado por completo. Finalmente conocí a una mujer llamada Claire cuando su familia me contrató para hacer algunos trabajos de madera en su casa. Ella era rica, educada y viajaba siempre. En otras palabras, no teníamos nada en común. Pero a pesar de nuestras diferencias, nos enamoramos profundamente. Claire sintió que había una oscuridad dentro de mí, aunque nunca presionó por los detalles. Una noche estaba a punto de contarlo todo, pero ella solo sacudió la cabeza y me dijo que lo que hubiera pasado en ese entonces no le importaba, que ahora yo era el hombre que ella amaba. Yo le propuse matrimonio poco después. Nos casamos y construimos una casa juntos en un terreno remoto. Me despertaba todas las mañanas con el mismo tipo de felicidad que había sentido durante esos días de mi juventud. Siempre hubo miedo de que me descubriera, de que perdiera todo lo que me preocupaba de nuevo. Aunque era feliz sin medida, todavía vivía cada día en un estado de preocupación. Incluso cuando el tiempo avanzaba sin incidentes, yo nunca me pude olvidar de la mujer en el pasto. ¿Cómo podría? Pero me mantuve firme y durante casi 20 años nunca me descaré de mi voto. Entonces me enteré de que estaba enfermo. Mi diagnóstico fue sombrío. Me informaron de que no me quedaba mucho tiempo y que había poco que se podía hacer además de mantenerme cómodo. Mi vida se convirtió en una sucesión de píldoras y citas. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara postrado en cama. Es ahí cuando volvieron las pesadillas. El horror que sentí cuando la mujer apareció en mis sueños era indescriptible. Los años no habían hecho nada para calmar su dolor, solo la habían enfadado. La trágica belleza que había poseído esa mañana en el pasto se había desherido en una mueca esquelética. Su piel descompuesta se parecía al pergamino delgado, como si el más mínimo toque sin duda atravesara la frágil superficie de su carne y se hundiera en los órganos en descomposición en su interior. Los insectos se retorcían a lo largo de su cuero cabelludo y se pudrieron en las hebras quebradizas de su cabello. El abrumador hedor de podredumbre me llenó las fosas nasales. Aunque ya no tenía ojos, podía sentir su mirada de odio hacia mí. Ella estaba tan callada como siempre, pero su mensaje sonó claro. Yo me uniría pronto a ella. Los sueños continuaron a medida que mi salud disminuyó. Sentí como si me estuviera consumiendo un intenso tormento que me acabaría antes de que mi enfermedad lo hiciera. Así que decidí romper la promesa que me había hecho hace casi 2 décadas. Si descubriera todo lo que podía sobre el mayor misterio de mi vida, tal vez las pesadillas desaparecerían una vez más y podría pasar los días restantes en paz. Esperé a que Claire se durmiera antes de tomar mi teléfono. Esta vez los resultados de la búsqueda fueron más amplios. Si bien me entristeció, aunque no particularmente, al ver que la mujer aún no fue identificada y que su asesino nunca fue capturado, me las arreglé para encontrar una entrada de blog escrita sobre el crimen que contenía información que no había leído antes. Yo me desplacé por la página con hambre. Uno de los aspectos más extraños de ese caso es el pendiente ensangrentado que se encontró en la mano izquierda de Jane Doe. Las propias orejas de la víctima no fueron perforadas, lo que llevó a la policía a teorizar que las joyas pertenecían a otra persona. Esta información solo se hizo pública después de que un periodista que cubría asesinatos no resueltos en la región obtuviera el expediente del caso.
Posteriormente, el departamento de la policía fue criticado por lo que se percibía como un mal manejo de investigación. Se proporcionó poca información a la prensa y el único sospechoso salió de la ciudad antes de aparentemente desaparecer en el aire. En ese momento, las autoridades no pudieron extraer una muestra de ADN viable del pendiente. El periodista descubrió que las joyas se perdieron más tarde. Las fuerzas del orden describían su incapacidad para preservar las pruebas como lamentable. Eso fue todo lo que decía. Mi teléfono se deslizó de mi mano y aterrizó en el suelo con un fuerte ruido. Claire se agitó a mi lado. Oye, cariño, ¿qué es lo que está pasando? Ella murmuró con sueño. Mi mirada fue a la cicatriz dentada que bajaba por el lóbulo de la oreja de Claire. Cariño, ¿estás bien? Sus párpados comenzaron a abrirse. Pensé en la vida que había tenido hace mucho tiempo en el pueblo. Pensé en la nueva existencia que había tallado para mí y que pronto llegaría a su fin a medida que me acercaba a mis últimos días. Pensé en todo lo que había perdido y llorado y en todo lo que había ganado y atesorado. Pensé en mi esposa, a quien amaba más que a nada, y en la mujer en el pasto en la que nunca había dejado de pensar desde esa fatídica mañana. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Claire?, pregunté en voz baja. Su cuerpo se endureció. Una sensación de fatalidad se arrasó sobre mí. Sabía en ese momento devastador que tenía razón. Una eternidad de silencio pasó antes de que Claire finalmente hablara. Después de todo este tiempo, ¿acaso siquiera importa?, dijo en susurro con su voz tan inquietantemente tranquila que me hizo un frío deslizándose por la columna vertebral. Mi cara se sentía húmeda. Me di cuenta de que estaba llorando. ¿Por qué? ¿Acaso también se lo hiciste a alguien más? ¿Que si alguien más lo sabe? Sí, mis padres. Ella terminó de decir. Sentí como si el mundo hubiera empezado a desmoronarse a mi alrededor. El parpadeo de calor en los ojos de Claire, que me había saludado todas las mañanas a lo largo de nuestros años de matrimonio, ya había desaparecido, reemplazado por una mirada fría y sin compasión. La verdad es que nunca he entendido por qué tengo esos impulsos. Continuó en un tono uniforme, como si estuviéramos discutiendo un tema casual. Han estado ahí todo el tiempo que puedo recordar. Mamá y papá me enseñaron a mantenerlos tranquilos y ocultos, pero cuando me hice mayor finalmente se volvieron demasiado ruidosos como para ignorarlos. Mi corazón latía en mi pecho. Sentí que no podía respirar. ¿Pero quién era ella? ¿Quién?, pregunté con desprecio. Era una mujer sin hogar que pasaba por la ciudad, respondió Claire con un encogimiento de hombros. Si alguna vez me dijo su nombre, no puedo recordarlo ahora. Se sentó y me miró finalmente con una expresión que hizo que mi estómago se hiciera nudos de tensión. Supongo que quieres saber lo que pasó, ¿no? Yo asentí con la cabeza débilmente. La conocía en un bar. Estaba bebiendo mucho en ese entonces. El alcohol no era una distracción impecable, pero ayudó. Claire se pasó una mano por el pelo y miró adelante. Ella me dijo que se iba por la mañana y que quería algo de compañía mientras tanto. Dijo que no le gustaba estar sola, así que condujimos durante horas bebiendo y hablando. Finalmente terminamos en un camino de tierra. Para entonces ya estaba borracha y dijo que sentía que iba a estar enferma. Ella salió del coche y se quitó los zapatos antes de tropezar en un campo cercano. Mientras la seguía a la hierba alta, se me ocurrió que era poco probable que alguien le echara de menos.
Claire frunció el ceño como si detenerse en dicho recuerdo no le trajo ningún placer. Después me fui a casa y le conté a mis padres lo que hice. Mamá lloró mientras papá me gritaba por ser descuidada. Ellos limpiaron mi desastre y se aseguraron de que el dinero se pusiera en las manos correctas. Ninguno de ellos me ha mirado de la misma manera desde entonces. Mamá quería llevarme, pero papá, bueno, sabes cómo es papá. No iría a hablar de ello. Cualquier cosa para mantener las apariencias, él lo había hecho. Claire suspiró. Cada fibra de mi ser temblaba por una oleada de emociones. Shock, traición y disgusto. Tú arruinaste mi vida, susurré. Sí, lo sé, pero traté de hacerlo bien, respondió Claire sin dudarlo. Yo la miré con confusión. Me gotearon gotas de sudor por la frente. ¿Pero de qué carajos estás hablando? Claire levantó las cejas y me dio una expresión incrédula como si estuviera desconcertada por cómo no había entendido algo extremadamente obvio. Oh, cariño, ¿de dónde crees que vinieron todos tus contratos de trabajo? Dijo fríamente. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo lleno de agua helada a la cara. Claire se acercó para acariciarme y yo me reanudé casi enredándome en las sábanas mientras me levantaba de la cama. Oye, cuidado, recuerda lo que dijo el médico sobre el exceso de energía. No, yo me gané esos contratos incluso antes de conocerte. Yo jadeé a la defensiva con dolor quemándome en el pecho. Claire solo puso los ojos en blanco. ¿Por qué carajos te importa cómo los conseguiste? ¿Acaso no has disfrutado ganando dinero? ¿No sentiste que te lo merecías después de todo lo que habías pasado? Agarré mi mesita de noche y me levanté a los pies. ¡Estás mintiendo!, protesté vacilantemente. Mi piel estaba tan resbaladiza de sudoración que mi ropa de cama se había humedecido. Ella sacudió la cabeza. No lo estoy. Te hemos estado observando desde que el contacto de papá en la estación de policía del pueblo llamó para decirle que te trajeran para interrogarte. Cuando viniste aquí fue la oportunidad perfecta para hacerte la vida más fácil. Papá se aseguró de que te dieran todo lo que necesitabas para que tu carrera avanzara. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías eso? Porque mantenerte contento y ocupado significaba que era menos probable que pensaras en preguntas que no queríamos haber respondido. ¿Y eso funcionó o no? Mis rodillas temblaron. Me puse en la pared para evitar que me cayera. ¿Es por eso que te casaste conmigo?, pregunté débilmente. Así que siempre estaría al alcance de la mano para manipularme como un jodido títere. Sí, así es, respondió Claire sin obstáculos. Pero no tienes que decirlo tan cínicamente. En cierto modo, tú y yo nos conectamos en el momento en que decidiste caminar por ese pasto. Tropecé hacia la puerta, pero en mi estado debilitado, Claire era mucho más rápida. En un abrir y cerrar de ojos me había tirado al suelo. Yo jadeé con una ráfaga nueva de dolor que me disparó por el pecho. ¡Para! No quiero que esto sea más desagradable de lo que tiene que ser. Empezó a hurgar en el cajón de la cabecera lleno de mis recetas. ¿Por qué estás haciéndome esto? Mi voz era tan frágil que apenas podía oírme a mí mismo. ¿No me quieres acaso? Los ojos de Claire brillaban en la oscuridad del dormitorio. Ella se abalanzó sobre mí con un frasco de medicina en la mano. ¡Ahora abre la boca!, ella ordenó amenazantemente. Yo la golpeé débilmente, pero ella me sujetó sin esfuerzo. Apreté los labios con fuerza, lágrimas corriendo por mis mejillas.
Tú te hiciste esto a ti mismo, Claire dijo fríamente. Te di todo lo que podrías haber querido y lo hice para que nunca tuvieras que luchar de nuevo. Todo lo que tenías que hacer era dejar el pasado donde pertenecía y no obsesionarse con algo inútil, sin nombre y sin vida. De repente, Claire se congeló. La botella se cayó de su alcance y se derramó sobre el suelo. No puede ser, susurró. Yo me giré la cabeza y vi a la mujer del pasto arrastrándose hacia nosotros, tan deteriorada y llena con rabia como en mis sueños. Intenté gritar, pero el único sonido que se escapó de mi boca fue una sibilancia traqueteante. Tan débil como para detenerla, cerré los ojos en mi derrota y esperé cualquier agonía que me infligiera. Pero no, yo no sentí nada. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi que la mujer podrida había pasado por delante de mí y se dirigía hacia Claire, que ahora estaba apretada contra la pared y su cara contorsionada en una expresión de horror. Nunca la había visto con miedo en sus ojos. ¡No, aléjate de mí, monstruo!, Claire gritó. Ella saltó sobre mi forma propensa y se lanzó hacia la puerta, solo para gritar cuando la mujer hundió sus dedos esqueléticos en el tobillo de Claire. Se cayó al suelo y se arrastró al pasillo dejando un rastro de gotas de sangre. La mujer la siguió. Yo volví a cerrar los ojos cuando escuché el sonido de la carne desgarrada. Algo mojado goteó sobre las tablas del suelo. Los gritos torturados de Claire sonaron por toda la casa antes de que se quedara silenciosa. Yo me moví con lo poco que quedaba de mi fuerza para arrastrarme lentamente por el suelo hacia mi teléfono. Lo estaba buscando cuando una mano suave me tocó el hombro. Miré hacia arriba y vi a la mujer inclinándose sobre mí. Esta vez era espectralmente hermosa. Su carne estaba una vez más intacta y suave donde había sido arruinada por la podredumbre hace solo unos momentos, y todos sus rasgos anteriormente ausentes se le habían devuelto. La muerte incolora que la había superado en el pasto ahora fue reemplazada por un cálido brillo que irradiaba por todo su cuerpo. Ella me sonrió con los ojos llenos de simpatía y comprensión. Sabía entonces que ella no quería hacerme daño. «Oye, yo siento lo que te pasó», susurré. Miré hacia abajo en la pantalla de mi teléfono. No había nadie con que quisiera hablar y no había preguntas que quisiera responder. Ya podía sentir que mi vida estaba empezando a desaparecer. Yo volví a mirar a la mujer. No quiero morir solo», le dije. «¿Te quedarás conmigo como un último favor?». Ella simplemente asintió. «Cuando escuches esto, es muy probable que estaré muerto. Después de pasar la mayor parte de mi existencia sin creer o tener que esconderme, he decidido dedicar mis últimas horas a grabar esta historia. Quiero que otros sepan la verdad sobre lo que sucedió, no solo por mi bien, sino porque en una tumba sin marcar, en un pequeño y tranquilo pueblo, se encuentra el cuerpo de una mujer que merecía justicia. Te ruego que nunca lo olvides. Yo ya no tengo miedo de morir, porque sé que cuando cierre los ojos por última vez me encontraré en mi pueblo, con una sonrisa pacífica que se extenderá por mis labios. No sentiré ningún dolor y el sol brillará sobre mí una vez más, puesto que voy a camino a casa. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.